Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a la clase de historia de esta semana. Mi nombre es Gustavo Núñez y esta es la clase de sexto básico. Bueno, en la portada de nuestro PowerPoint podemos identificar distintos elementos representativos del periodo de la Patria Vieja en este periodo de independencia de Chile. Así que son imágenes que vamos a pasar a ver en el transcurso de este PowerPoint. El objetivo de nuestra clase es comprender el proceso de independencia como un proceso continental. También analizar el periodo de la independencia denominado como Patria Vieja. El contenido de la clase corresponde a la unidad 2, Historia de Chile, específicamente el contenido de la Patria Vieja. Las páginas de estudio en donde ustedes pueden encontrar este contenido es la página 62 y la página 63 de su texto de estudio. Video introductorio. Esta semana tenemos 3 videos introductorios para este contenido. Algunos son relacionados con el contenido de la clase anterior y otros específicos del contenido de esta clase. Se ven algunas características de este periodo de Patria Vieja. Les dejo el link y también el nombre por el cual ustedes pueden buscarlo en YouTube. Para ubicarnos en el tiempo, acá tenemos una línea de tiempo de la historia de Chile del siglo XIX, la cual va desde 1810 hasta 1891. Nosotros estamos enfocados primeramente en el periodo de 1810 a 1823, que corresponde al periodo de independencia de nuestro país. Este periodo de independencia también está dividida en 3 partes. Si nosotros le hacemos un zoom a este periodo de independencia, nos quedaría una línea de tiempo más o menos así, desde 1810 hasta 1823, y su primer periodo corresponde al periodo de la Patria Vieja, que inicia con el 18 de septiembre, con la primera junta de gobierno, y culmina en 1814 con la batalla de Rancagua. ¿Cómo fue el proceso de independencia en Chile? La Patria Vieja, como ya dije anteriormente, comenzó en 1810 y culminó en 1814. Es la etapa del proceso de independencia que se inicia con la formación de la primera junta de gobierno en 1810 y termina con la batalla de Rancagua en 1814. ¿Qué bandos existieron? ¿Qué deseos tenían? ¿Cuáles fueron las reacciones de la corona al saber las intenciones independentistas de los criollos en Chile? Bueno, esas son preguntas que vamos a tratar de resolver durante la clase a través de mi explicación. En esta imagen tenemos la primera bandera correspondiente a la Patria Vieja, la primera bandera de Chile, también tenemos el primer escudo de Chile, que tiene una serie de simbolismos representativos de la época, y también tenemos la imagen del desastre o la batalla de Rancagua. ¿Fue la independencia de América un proceso continental? Bueno, la invasión de Napoleón a España en 1808 y la prisión de Fernando VII trajo consecuencias en América. Las colonias formaron juntas de gobierno argumentando que en ausencia del rey el pueblo tenía derecho a autogobernarse. En este contexto, ¿las juntas de gobierno significaron la independencia inmediata de las colonias? Bueno, no fue las juntas de gobierno no fueron la independencia absoluta de las colonias. ¿Por qué? Porque cuando el rey Fernando VII estaba preso por las fuerzas napoleónicas, Chile y los distintos países de Latinoamérica juraban fidelidad al rey aún, solamente que ellos estaban cuidando su puesto mientras el rey estuviera preso. Acá nosotros tenemos un mapa de América en donde se muestran las ciudades y los años en que se forman las juntas de gobierno a lo largo del continente. Tenemos distintos países de Latinoamérica que en ese entonces eran colonia de España y que comenzaron a formar sus juntas de gobierno todos con la misma intención de cuidar el puesto al rey y de que ni un otro país europeo viniera a conquistarlo. Ya todas estas independencias fueron entre 1809 y 1810, considerando que el rey lo habían tomado detenido en 1808. Obviamente las comunicaciones en aquel entonces no eran tan fluidas como lo son actualmente, por lo tanto las decisiones se demoraban un poco en tomarse, ¿ya? Al rey Fernando VII lo tomaron detenido en 1808 y las primeras juntas de gobierno comenzaron en 1809, o sea, un año más tarde, hasta 1810, como fue en el caso de Chile.
primera junta de gobierno en Chile fue el 18 de septiembre de 1818. ¿Qué pasó en aquella primera junta de gobierno? Dice, primero se jura la fidelidad al rey Fernando VII. Después se forman los primeros cuerpos militares. ¿Para qué? Para poder defenderse de cualquier invasión extranjera que pudiera ocurrir. También se establece la libertad de comercio, considerando que cuando el rey estaba al mando solamente se podían ejercer negocios con la corona española, ¿ya? Al estar detenido el rey de España y no tener poder sobre el territorio, los criollos deciden poder hacer negocios con cualquier país extranjero, ¿ya? Por lo tanto, era un beneficio para los mismos criollos y se convoca a un congreso nacional para poder generar las primeras leyes de nuestro país. Acá tenemos una imagen en donde hay, obviamente, patriotas defendiendo la bandera chilena, y acá hay una pintura representativa de la primera Junta Nacional de Gobierno. Ahora, ¿qué ocurrió en el primer Congreso Nacional? ¿Cuáles fueron las primeras leyes que se generaron durante este periodo? El primer Congreso Nacional se celebró el 4 de julio de 1811. Una de las cosas importantes que pasó allí fue que se decretó la libertad de vientre. ¿Qué significaba eso? Que aquellas personas que eran esclavos, porque en este periodo sí existían esclavos, las personas que eran esclavos en el territorio chileno y tenían hijos, aquellos hijos eran de inmediato se transformaban en personas libres, o sea, no por ser hijo de esclavo, ellos tenían que continuar siendo un esclavo. Entonces a eso se le denomina como libertad de vientre. También se eliminaron los derechos parroquiales. Esto quiere decir que la iglesia ya no puede cobrar por matrimonios, por bautizos o por funerales, cuestión que antes del primer Congreso Nacional se hacía. Entonces le restaron un poco de poder a la iglesia. También durante este periodo surgen bandos dentro de los mismos patriotas. Hay algunos patriotas moderados y algunos patriotas exaltados. Los patriotas moderados eran aquellos que querían llevar la independencia o eh, defender la patria a través de leyes, a través de políticas públicas, pero existían otros patriotas que eran exaltados, que consideraban que para defender la patria había que hacerlo a través de la fuerza y de ideas más revolucionarias. Por ejemplo, acá tenemos la gente del Congreso y por otra parte tenemos los hermanos Carrera, que fueron uno de los personajes más importantes durante el periodo de independencia, ya que ellos trajeron desde Europa las ideas de revolución y también, por ejemplo, José Miguel Carrera estaba a cargo del ejército, ya lo que demostraba que él era un patriota un poco más exaltado y que consideraba que la fuerza era el medio para poder independizarse de la colonia española. José Miguel Carrera gobernó en nuestra primera etapa de independencia, durante la Patria Vieja, gobernó en 1812 y 1813. Durante su gobierno se generaron varias cosas, como por ejemplo el reglamento constitucional de 1812 fue la primera forma de establecer cómo Chile se iba a organizar. Fue el primer intento de constitución. También se genera la primera bandera, que trae en su color amarillo, blanco y azul. Esos colores representan distintas cosas. Por ejemplo, el amarillo representa lo que dice su escudo. Dice post tenebras lux. ¿Eso qué quiere decir? Después de las tinieblas luz. Se consideraba el periodo de la colonia de conquista como un periodo de tinieblas donde no se dejaba a la persona pensar. Entonces con esta nueva patria que estaban haciendo se pensaba que se iba a llegar a la luz, o por lo menos esa era la intención de esta primera patria vieja, salir de las tinieblas y entrar a la luz. Eso se ve reflejado en los colores de la bandera y también se ve reflejado en el escudo nacional de aquella época. También se creó la Aurora de Chile. La Aurora de Chile era un diario en donde se plasmaban las ideas revolucionarias o se da a conocer a la gente las intenciones de independencia que tenía la élite criolla en aquel entonces, considerando que en aquella época no toda la gente sabía leer y que las personas que sí sabían leer eran parte de una élite o de un estrato social un poquito más elevado, pero que independientemente en la clase social sí tenía buenas intenciones para poder independizarnos de España.
También durante este periodo se genera o se crea el Instituto Nacional. Es un liceo en donde se procura o se intentaba educar a la población chilena y a través de esa educación también poder transmitir estos ideales de independencia. Todo eso ocurrió durante el periodo de José Miguel Carrera. Ahora les voy a pasar a leer un extracto de la Constitución de 1812. En esta Constitución se reconocía la soberanía del rey Fernando VII, pero se acordó que no tendría efecto las órdenes provenientes de autoridades ajenas al territorio de Chile. O sea, cualquier persona que viniera del extranjero y quisiera imponer una orden en Chile no iba a ser válida. El artículo 2 dice, el pueblo hará una constitución por medio de sus representantes. El artículo 3, su rey es Fernando VII, que aceptará nuestra constitución en el modo mismo que la de la península. A su nombre gobernará la Junta Superior Gubernativa establecida en la capital, estando a su cargo el régimen interior y las relaciones exteriores. Artículo 5 dice, ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno, y lo que intentaren darle valor serán castigados como reos de Estado. Santiago, 26 de octubre de 1812. Entonces acá se ve muy claro cuáles eran las intenciones del gobierno. Primero era cuidar el puesto del rey, jurándole fidelidad, haciendo la separación legislativa entre la autoridad europea de España y las autoridades que se iban a ejercer desde este punto en adelante acá en el territorio chileno, dejando invalidada cualquier autoridad extranjera. Actividad 1. La pregunta dice, ¿en qué artículo del documento anterior se pueden ver intenciones independentistas? ¿Por qué? Una pregunta que pueden resolver visualizando nuevamente el video. Los videos que nosotros pusimos a la instrucción de la clase también pueden servir. Lo que yo le he conversado hasta ahora les puede servir para desarrollar esta actividad con éxito. También en este periodo, que una de las cosas principales también es que cuáles son los bandos, que ustedes también lo tienen que tener súper claro, que por una parte están los patriotas, ¿ya?, que son los representantes de Chile, los criollos. Dentro de ellos encontramos a Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, que son los más típicos, y por otra parte están los realistas, que era el bando español. No, acá en Chile no solamente había gente a favor de la independencia, también había gente que estaba a favor de que la corona española continuara gobernando el territorio chileno. Entonces, los que eran pro independencia eran los patriotas, y los que eran los que favorecían la permanencia de la corona en el territorio americano eran los realistas. Ya, acá tenemos un acontecimiento que también marcó el periodo de la Patria Vieja, que es que en marzo de 1813 desembarcan tropas realistas enviadas desde el Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú era como la casa central de España en América, y desde allí enviaron a este señor Mariano Osorio con militares para que pudiera volver a dominar el territorio chileno. En esta imagen tenemos a Mariano Osorio, y también acá tenemos la batalla de Rancagua. Quise poner esta imagen, con su autor obviamente, que dice detalle del batalla de Rancagua, óleo del pintor italiano Giulio Nanetti, en 1820. Bueno, en esta época, debido al poco conocimiento de la historia de Chile, este pintor italiano representa la batalla de Rancagua y pone la bandera chilena, primeramente, está mal puesta, y es la bandera de la patria nueva, cuestión que durante esta batalla no existía esta bandera. Entonces la bandera que correspondía a este periodo, a esta batalla de Rancagua, es la bandera de la patria vieja. ¿Qué pasó en la batalla de Rancagua? Esta batalla duró 2 días, el 1 y el 2 de octubre de 1814. ¿Qué pasó? Victoria del ejército realista. Inicio del periodo de reconquista. Entonces aquí los patriotas, Bernardo Higgins y sus fuerzas, perdieron ante el ejército español, ¿ya? Lo que culmina el periodo de la Patria Vieja. Con esta batalla finaliza este periodo, que comenzó con la primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1810 y termina el
en octubre de 1814 con esta batalla, o como se le conoce también como el desastre de Rancagua, debido a que las fuerzas de Bernardo O'Higgins perdieron. Acá tenemos imágenes representativas de aquella época, ahí podemos ver a Bernardo O'Higgins, tenemos la bandera de la Patria Vieja también, un poco destrozada, tenemos acá unas caricaturas que representan la fuerza española, ¿ya? De fondo también la bandera de la Patria Vieja. ¿Y qué pasó? Derrota al ejército patriota liderado por Bernardo O'Higgins y Carrera. El ejército patriota se refugia en Argentina, y aquí se termina el periodo de la Patria Vieja. Acá hay una caricatura también en donde se ve a las fuerzas patriotas caminando o yendo en dirección a Argentina, ya que después de esta batalla, todos los sobrevivientes tuvieron que evacuar la ciudad de Rancagua y tuvieron que cruzar la cordillera caminando a caballo, un poco heridos, ¿cierto? Con pocos recursos, para poder refugiarse en Argentina, en donde lo estaba esperando José de San Martín también, con el cual en un futuro eh, regresarían a Chile para volver a reconquistar lo que habían perdido. Actividad 2 dice, considerando el recurso 1 y lo estudiado durante esta clase, ¿qué medidas tomadas por los patriotas permiten afirmar que buscaban la independencia de Chile? Bueno, con lo que yo he conversado, con el material que hemos visto, con ayuda de su texto, también pueden desarrollar esta pregunta. Acá tenemos Subercaseaux 1944, una pintura, último momento de la batalla de Rancagua. Esta pintura se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional, en Santiago, y acá sí podemos apreciar un poco mejor distintos elementos que ocurrieron en esa batalla. Esta batalla se dio en la batalla de Rancagua, en la plaza actual de Rancagua, en la plaza de armas. Y esta pintura, como es posterior a la que les mostré anteriormente, que estaba mal pintada, que era de 1820, esta pintura es de 1844 y acá sí se ven reflejados otros elementos. Por ejemplo, ya la bandera, primera bandera, está bien, bien pintada. Y hay otro elemento acá que es muy importante, que me llama la atención, que es mujeres ayudando a los soldados heridos. Entonces también acá se resalta un poco se resalta la importancia que tuvo la mujer para estos soldados que lucharon por la independencia de nuestro país. Actividad 3. Vuelve a observar la pintura del recurso 3 y responde, ¿qué te hace sentir esta obra? ¿Crees que es un buen retrato de las consecuencias de la batalla de Rancagua? Síntesis de la clase. Tenemos lo principal, el proceso de independencia, y también tenemos como punto principal la Patria Vieja. Partamos por el proceso de independencia, en donde se enfrentan patriotas versus realistas, los patriotas representando a los criollos chilenos y los realistas defendiendo a la corona española. Y por otro lado tenemos que el proceso de independencia era un proceso continental, no estaba solamente ocurriendo acá en Chile, sino que estaba ocurriendo en los restos de los países de Latinoamérica. Acá tenemos el proceso de Patria Vieja y algunos hechos históricos que marcan este proceso. Tenemos la primera Junta de Gobierno en 1810, el 18 de septiembre. Tenemos el gobierno de José Miguel Carrera, que lo pueden ver con detalles con detalle en las otras diapositivas anteriores. Tenemos el primer Congreso Nacional, en donde se generan las primeras leyes, de las cuales también hablamos, y finaliza este proceso con la batalla de Rancagua en octubre de 1814, de la cual también dimos algunos detalles. Bueno, esa es la síntesis de la clase. Ánimo niños y niñas, ustedes son los mejores y tienen todas las capacidades para desarrollar esta actividad con éxito. Les dejo acá mi correo electrónico para que puedan enviar sus tareas y sus actividades resueltas. Si tienen trabajos pendientes, también los pueden enviar ahí. Y cualquier consulta con respecto al contenido, también me la pueden hacer llegar a este correo electrónico. Que tengan buena semana y hasta el próximo video.